Del Congreso se otorgará la palabra a los voceros de los grupos parlamentarios, a los parlamentarios según lista que han cargado los voceros, hasta por 20 minutos a cada grupo. Vamos a iniciar de acuerdo al orden presentado. Siendo así, tiene la palabra la congresista Luz Salgado. Gracias, presidente. A través suyo, saludo al ministro del Interior. Hemos escuchado atentamente las explicaciones del ministro y yo quería empezar diciendo una frase que la han de recordar muchos, aunque se dijo el 28 de julio del 2011. Queremos cambiar esa historia de ausencia de liderazgo político y la carencia de una política de Estado eficaz en esta materia. Eso es lo que todos los peruanos esperábamos y casualmente ese es el problema que se ve ahora. Hay una carencia de liderazgo, no hay el cambio histórico que nos plantearon. Es cierto, tampoco se pueden resolver todos los problemas que nos aquejan muchos años, pero esto se ve más reflejado en la población cuando nota que día a día tenemos casos de crímenes, de asesinatos, de robos, de asaltos, de secuestros. Y no es una sensación, pues, y yo me alegro que el ministro haya reconocido y haya hecho una reflexión que no es percepción, es realmente la realidad, algo que está ocurriendo. Y usted mismo ha dicho a través de la presidencia que tiene que revisar cifras, porque eso es lo que encontramos en la calle. Entonces, cuando no se quiere reconocer, cuando se quiere minimizar temas que agreden a la población, hay una reacción lógica y también hay una reacción política, señor ministro, a través de la presidencia. Ciertamente que ha dado cuenta de muchas acciones que se van a dar en el transcurso de estos años, pero entonces los congresistas tenemos la obligación de velar y de decir, oye, tenemos que estar atentos para esa entrega de uniformes, tenemos que estar atentos para esa entrega de patrulleros, tenemos que estar atentos para esa entrega de radios de comunicación que se ha dicho que se van a dar en el camino. Sí, señor, porque hay muchas cosas todavía que están pendientes y justo cuando nuestro país tiene recursos económicos, no podemos darnos el lujo de no ser activos, no ser gerentes o no tener gerentes que puedan realizar esta acción. Y así como reclamamos por mejores sueldos y niveles salariales para nuestra policía, así como reclamamos los 2 meses que le deben a los policías de a pie, también somos críticos en decirle a la propia policía de que hay cosas que están mal y que tienen que aceptar los cambios que se tienen que dar. No podemos seguir esperando que se pongan papeletas irregulares, que siga habiendo el robo de gasolina que hay en provincias a cada rato, ¿no? Que esos vehículos motorizados sirvan para escoltar a personas que tienen una preferencia en algún hotel y ese motorizado no se ha ido solo. Alguien le ha tenido que mandar, entonces ahí hay que castigar y sancionar, no por el lado más chiquito, sino por el lado más grande para que vean que hay acción y hay liderazgo. Señor presidente, yo quiero continuar, pero me pide una interrupción mi colega Espadaro, a la cual le doy. Congresista Espadaro, tiene la interrupción. Gracias, presidente. De saludar a través suyo al señor ministro. Señor presidente, la gran mayoría de peruanos ha escuchado que estamos en el país de las maravillas. Hay recursos como nunca antes, hay inversión en infraestructura, hay compra de patrulleros y hay mejores sueldos para la policía. Entonces, ¿para qué hemos convocado al señor ministro? ¿Para qué estamos acá? ¿Qué capítulo de la novela del señor Jiménez nos está narrando el señor ministro? Esperábamos un mea culpa, señor presidente. Han asaltado al costado de 2 dependencias policiales y no se dice nada. Presidente, yo le pediría a través suyo, efectivamente el ministro ha señalado que hay un problema crónico en la seguridad ciudadana, pero para eso necesitamos buenos médicos y que den las medicinas certeras y no solo paliativos, presidente, para la inseguridad ciudadana que el Perú está necesitando en este momento una respuesta contundente, presidente, ante la percepción ciudadana. Gracias. Congresista Salgado, continúe. Presidente, me pide una interrupción, colega segundo. Congresista Tapia, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Luz Salgado. Yo creo que es importante mencionar de que en relación a la política de seguridad ciudadana, prácticamente estamos ante un fracaso total.
el 86% de la ciudadanía tiene una percepción de inseguridad nacional. No es posible que el presupuesto de nuestra Policía Nacional, del Ministerio de Interior, haya sido reducido en 1.300 millones. Señor ministro, necesito una explicación. ¿Cómo es posible que incluso en la parte de proyectos de inversión el 44% solamente se haya invertido? Sabemos que hay una promesa incumplida. El presidente dijo: vamos a cambiar la historia, vamos a asumir un liderazgo. Presidió el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Política de Lucha contra la Criminalidad y se reunió una sola vez, el 18 de agosto de 2011. Presidente, no hay un plan, todo es improvisación, no hay liderazgo. Ha llegado el momento de que realmente... Esta interrupción. Congresista Salgado. Gracias, señor presidente. Yo he oído hablar de que se ha cambiado el sistema para las sanciones. Eso es muy importante, tiene que poner orden, señor ministro. ¿Cuántos han sido sancionados en su gestión? ¿Cuántos han sido sancionados por haberse llevado la gasolina? ¿Cuántos han sido sancionados por extorsionar en carreteras? Y sí han habido denuncias, ministro. Pero de repente no está en la capacidad del ministro, pero tampoco le decimos que se compre el pleito. No vale funcionarios que ya cumplieron su ciclo. No vale funcionarios que ya han tenido problemas. Se necesita oxigenación. Falta también un buen asesoramiento. Con esto de las tasas policiales, no es posible pues que los certificados de antecedentes policiales, que quienes más lo piden son los que no tienen trabajo, a pesar de que se ha disminuido de 28.50 que lo subieron, costaba 7.20, lo pusieron a 28.50 a raíz de que hemos reclamado, se ha bajado a 17 soles, pero aún así es un 136%. ¿Y quiénes solicitan esto? Los que no tienen empleo. Entonces no podemos, le han hecho firmar mal, ministro, porque yo sé que esto no viene de su gestión. Concluya. Viene de una anterior gestión, pero le han hecho firmar mal, lo están asesorando mal. Esto se tiene que corregir porque 17 soles todavía es muy caro, señor. Hay el problema de los policías, que vuelvo a repetir, que no son sancionados o otros que han sido repuestos. Se necesita un trabajo mucho más estrecho con el Ministerio Público, y aquí también hay que traer al Ministerio Público y al Poder Judicial. No es posible que esas bandas de marcas salgan a la vuelta de la esquina porque tienen un pool de abogados y en el Poder Judicial saben quiénes son los abogados. No hay que devolver a los malos policías por acciones de amparo, y entonces el Poder Judicial también tiene responsabilidad, el Ministerio Público también tiene responsabilidad. Pero si hay que cambiar, no nos pongamos ojeras en los ojos. Tenemos que cambiar las cosas, tenemos que modificar, tenemos que enseñarle a los policías que se tiene que hacer una reingeniería, y si se tiene que sacar personas del puesto porque no cumple su función, van a tener que asimilarlo, señor. Por eso que el ministro necesita la fortaleza y la fuerza del presidente de la República. Muy bien. Congresista Rimarachín. Gracias, presidente. La inseguridad ciudadana ha ido en aumento. Si revisamos datos comparativos del INEI del 2004 al 2011, compendio estadístico del 2012, encontramos que los homicidios han crecido en 87%, los robos en 51% en el Perú, el contrabando en 154%, el pandillaje pernicioso en más de 1000%, y la tendencia aumenta. Hay departamentos, presidente, que han aumentado la delincuencia, la presencia de droga decomisada, como en el caso de Ancash, por ejemplo, en más de 1900%. En Cajamarca hay una disminución a menos 94%, en Puno hay más de 1000%, en fin, las tendencias aumentan. Lo que queremos, presidente, es que el Estado se haga presente en el tema de seguridad ciudadana. Y hay que entender que el tema de la seguridad ciudadana viene
de una secular violencia estructural, vinculada a la exclusión, a la marginación, a la corrupción, a los privilegios, que son fuentes de la violencia social. La creciente violencia ciudadana no ha comenzado con este gobierno, indudablemente. Tiene como su fuente generadora la profundización de este modelo económico neoliberal, que para algunos es la panacea, pero para la mayoría de los peruanos no, porque la pobreza y la delincuencia van en aumento. Totalmente destructiva fue las prácticas de muchos gobiernos que con la corrupción contribuyeron a que aumente la delincuencia ciudadana. Encontramos, señores, que actualmente se vive ya un crimen organizado que se ha convertido en mafia, en narcotráfico, en lavado de activos, en sicariato, en penetración de los criminales a la política, no solamente a la policía, al Poder Judicial, al Ministerio Público. Vemos cómo es que hay delincuentes que deberían estar presos y salen libres. Creo, presidente, que debemos buscar una solución a este problema. Los terroristas han levantado la piedra para dejarlo caer sobre sus propios pies. Los terroristas nunca han tomado el poder en ningún lugar del mundo, pero en el Perú, presidente, las rondas campesinas... Concluya, congresista Remarche. Gracias, presidente. Han jugado un rol importante en la liquidación de los terroristas y también en el combate al abigeato. Tenemos que hacer igual con la delincuencia común, presidente, y con el narcotráfico. Y yo planteo dos puntos importantes. En primer lugar, hay que limpiar a la policía de la infiltración delincuencial. Y en segundo lugar, hay que dar más atribuciones y autonomía a las rondas campesinas y urbanas que han combatido el abigeato y que combaten la corrupción en su ámbito. Creo que la policía debe trabajar en forma coordinada en todas las ciudades con la sociedad organizada, y donde existen rondas urbanas debe haber un trabajo coordinado para combatir la delincuencia en forma precisa, con medidas efectivas que debe realizar en este caso la Policía Nacional. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Simón. Gracias, presidente. En principio, saludando la presencia del señor ministro del Interior. Y no voy a levantar acusaciones ni pedir censuras, solamente voy a pedir, señor, reflexión y buscar salidas para lo que el país reclama. Primero, entiendo, señor, que los problemas de seguridad ciudadana se presentan en la mayoría de países del mundo y que, por cierto, hoy en América Latina con mucha fuerza, y el Perú está solamente encima de Nicaragua, de República Dominicana, pero está muy por debajo en seguridad ciudadana, mejor dicho, está por encima, pero está por debajo de otros países, señor, como Venezuela, Costa Rica, El Salvador, México, Uruguay, Argentina. O sea, el Perú tiene más problemas de seguridad ciudadana que estos países. Si bien, señor, no podemos comparar todavía Lima y algunas ciudades de la costa no han sido consideradas como ciudades preocupantes y entre las más peligrosas del mundo. Sin embargo, bien se dice, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Si no logramos superar lo que estamos pasando, evidentemente muy pronto caeremos de que en el Perú no se puede vivir por el tema de seguridad ciudadana, cero turismo, cero inversión privada, y vamos a sufrir las consecuencias todos. Hay una encuesta última, señor, de Ipsos Apoyo y de Proética, donde se dice que los tres principales problemas del país y de la ciudadanía es delincuencia, 61%, corrupción, 47%, y desempleo, 31%. Pero además, señor, cuando se habla en esta misma encuesta, la encuesta de Latinobarómetro, se habla de confianza en la policía, el Perú está debajo
de Uruguay, Ecuador, Chile, Panamá, Nicaragua, Colombia, Brasil, El Salvador, Argentina y Costa Rica. Solamente está por encima de Venezuela, Bolivia, Paraguay, Honduras, México. Y cuando se habla de victimización, esta misma encuesta dice que después de México, en el Perú, la mayoría de personas se consideran víctimas de agresiones, de asaltos o de crímenes. Hemos escuchado la intervención del señor ministro, que es un poco la intervención de hace 30 años atrás, de 20 años atrás, de 10 años atrás, de 5 años atrás, de todos los ministros del Interior que tienen los mismos problemas, pero que ahora se han ido incrementando, porque el problema de la delincuencia no nace, como bien se dice, con este gobierno. Es un problema que venimos arrastrando durante los últimos 30, 40 años, pero que ahora ya no se habla de un crimen o de una delincuencia común, sino se habla de una industria del crimen. Y sí me sorprende, presidente, de que el ministro al final diga, por último voy a hablar de la policía, cuando lo primero que tenemos que hablar es de la policía. Yo le quiero preguntar, todos sabemos de que la policía es el elemento fundamental en la lucha contra la industria del crimen, todos lo sabemos. Siempre se habla de mejorar la policía y siempre se habla de grandes presupuestos. Pero no se trata solamente de presupuestos, señor presidente, ni de grandes discursos. Yo le preguntaría al ministro, que hoy nos habla de nuevas comisarías en el norte, etcétera, si ha visitado las comisarías antiguas. Yo quiero decirle que en este periodo que hemos tenido de receso parlamentario he visitado gran parte del país y he visitado comisarías justamente. Y, presidente, me da vergüenza ajena saber que los policías duermen en colchones en peores condiciones que duermen, por ejemplo, en Castro Castro. Concluya, congresista Sim. Entonces, presidente, no se trata de construir nuevas comisarías, sino de invertir en las que tenemos ahora. Segundo, no sé si ha visitado el hospital de la policía y preguntarle, ¿sabe cuántos ascensores tiene ese hospital y cuántos están malogrados? Lo tercero, si se ha verificado el tipo de armas que tiene el policía actualmente para poder combatir la delincuencia. Lo cuarto, señor, si se ha hecho el lugar donde viven los policías. Yo acabo de visitar una serie de asentamientos humanos donde viven delincuentes que han estado 10, 15 años en cárceles y tienen como vecino al policía, ¿no? En mejores condiciones de vida el delincuente que el policía. Y finalmente, presidente, yo le hago un llamado de atención a todos nosotros, o sea, hacemos un llamado de atención, no solamente en Lima, no solamente en Michiclayo, Piura o La Libertad. Hemos recibido una delegación de Moyobamba, donde se asesinó hace algún tiempo al alcalde de Yarangos y se asesinó también a su hijo. Ahí hay gente disfrazada de rondera, ¿no es cierto?, que presiona, que secuestra, que asesina. Por discusión concluya, congresista Sim, ya está con su tiempo adicional. Y aparentemente que está ligado a grupos, a malos elementos de la policía, malos elementos del Poder Judicial y malos elementos políticos. Y termino, presidente, que me parece fundamental decirlo. ¿Se está haciendo algo en las cárceles, presidente? ¿Se está haciendo algo en las cárceles, señor ministro? Yo sé que depende del sector justicia, pero hoy tenemos casi 62.234 internos, ¿no es cierto? Ha crecido esto en un 111%. La capacidad de la cárcel es de 48.000 y tenemos 62.000 pesos, son 13% a 28% de incremento. Y dentro del Ejecutivo hay propuestas que no están cumpliendo. Por ejemplo, la venta del penal del Lurigancho, la venta del penal San Jorge, del Cusco y el penal Castro Castro, que podría permitir tener el ingreso para construir cárceles en zonas donde no deben estar los delincuentes con los teléfonos y con todas las ventajas, señor presidente. Y segundo, si se está viendo cómo cada delito se incrementa la pena, porque no solamente se trata ciertamente... Concluya, congresista. Gracias, presidente. Bien. Congresista José León. Gracias, presidente. Yo quisiera pedirle que nos pongan algunas láminas para poder concluir en lo que
de a de veras significa la seguridad ciudadana o la delincuencia en el país. Pero primero, presidente, yo quiero reconocer que en efecto hay algunos esfuerzos aislados del sector interior. Tengo que reconocer la mirada que le ha echado el ministro a la libertad cuando ha ido hasta en 3 oportunidades. Pero evidentemente, presidente, el problema grave de la seguridad o de la delincuencia en el Perú no se va a resolver con el esfuerzo aislado de solo un ministro que se esté jugando por esta tarea. Y yo quiero, presidente, primero aquí enfocar esta realidad que no se ha dicho, pero que es una realidad incontrastable. ¿Cuánto está dispuesto este gobierno a gastar en lo que significa seguridad ciudadana? ¿Cuánto han estado dispuestos los gobiernos anteriores? Y ahí está, presidente, 3 gobiernos. En algunos, en el primero, del 2001 al 2006, se llegó hasta el 8.2% del presupuesto total de la República. En el gobierno anterior, hasta 6.2% relativamente al presupuesto de la Nación. Y finalmente en este gobierno se ha llegado a 4.8%. Si bien es cierto que en cantidad sube, pero no es cierto, presidente, que el crecimiento económico del país, que reporta mejores cifras, esté acompañado con una verdadera política de acompañamiento a este desarrollo que es en seguridad ciudadana. Entonces aquí se está mostrando una indiferencia frente a este grave problema y ahí son una de las consecuencias. Policía mal pagada, policías sin pertrechos, policía en condiciones de inferioridad frente a la delincuencia que tiene armas modernas y etcétera, etcétera, patrulleros sin blindaje y un montón de cosas más que se ve. Finalmente, en el mismo sector de justicia, presidente, 1% del presupuesto de la Nación. ¿Qué significa? Igual, otro gran indiferencia. Con el agravante que en el sector justicia está el INPE, donde el INPE hoy, como se sabe, tiene cárceles, presidente, que son verdaderos centros de capacitación, de planificación y de ejecución del delito. Ahí está, presidente, ese 1%, el hecho de que falten bloqueadores de celulares, que falten escáneres, que falten rayos X, que falten más cárceles, que haya tuburización y etcétera, etcétera. Y este es el comparativo de lo que tantas veces se ha dicho. Percepción de inseguridad ciudadana entre el 80 y pico, 81, 82% que se debate en esa cifra en diferentes ciudades del Perú. Concluya, congresista. Presidente, 2 minutos más del congresista Julca que nos ha autorizado. Pero en fin, bien, ya no redundemos en cifras, presidente. Lo que queremos hacer ahora es decirle al país que sí, de veras estamos en una verdadera crisis, y esto es lo que yo le critico al Ejecutivo, que no se quiere dar, que estamos en una verdadera crisis. Y cuando esto se reconozca, presidente, vamos a tener respuestas desde el Ejecutivo frente a esa crisis. Y hemos reclamado una estrategia altamente operativa de la policía para liderar este proceso. En ese sentido, presidente, le estamos reclamando que de a de veras en este momento se saque más policías a las calles. ¿Cómo? Hay que revisar estos turnos de 24 por 24, porque es una mentira, presidente, que se esté trabajando las 24 horas en los turnos de la policía. No se puede asegurar que eso esté sucediendo, por lo tanto, la implementación de turnos de 12 horas, presidente, esa va a ser más policías en la calle, una probable mejor solución. Y finalmente, presidente, nosotros quisiéramos darle frente a esto una respuesta como bancada. La bancada, considerando que esto tiene que tener un cambio, tiene que tener una enmienda en esta tarea, hemos decidido, presidente, y lo comunico por la bancada, que tiene que haber una renovación, un acuerdo de la bancada, una renovación en la cabeza de la Policía Nacional del Perú. Y por lo tanto, exhortamos al Ejecutivo, con el ministro acá, a que se haga una inmediata evaluación, una revisión de lo que está pasando en la jefatura de la policía y se evalúe la necesidad de hacer que lo renuncien o que renuncie a este cargo. Gracias, presidente. Muy bien. Congresista Mulder. Mauricio Mulder.
Presidente, muchas gracias. Quiero señalar en claro que las intervenciones que tuve en la mañana con relación al procedimiento que estábamos teniendo no significan ni presumen una posición tomada con respecto a la presencia del señor ministro acá. En términos reales no consideramos, presidente, que este sea un tema en el que las soluciones pasen por buscar o encontrar la censura. Esos son temas que se analizan políticamente. Ni creemos tampoco, presidente, lo digo con todas sus letras, que la renuncia o la salida del señor director general de la policía vaya a ser parte integral de la solución del problema. Creemos que más bien buscan algunos que la pita se rompa por lo más delgado, cuando aquí tenemos que darle visiones integrales y de responsabilidades mucho más altas. Yo he referido, presidente, de que el que debería ser realmente interpelado en este tema es el presidente de la República. Constitucionalmente no lo podemos interpelar. Y entonces es el ministro el que tiene que venir a responder por el presidente de la República. La ventaja que tendría el presidente en una eventual interpelación sería que él sí tendría que darnos respuestas integrales, que el ministro no puede dar. Yo he sido testigo, presidente, en muchos consejos de ministros, en el anterior y en anteriores gobiernos, las peleas que siempre se arman, no sé si este será el caso, entre el ministro del Interior y el ministro de Economía. El ministro de Economía cierra el caño, el ministro del Interior le plantea las necesidades que tiene y generalmente no son satisfechas. Entonces, no es un tema, presidente, en el que nosotros tengamos la visión obtusa, la visión diminuta de creer que el ministro del Interior es el responsable absolutamente de todo, ¿no? Pero sí creemos que hay responsabilidades políticas. Y la principal responsabilidad política, ¿por qué creo que es la del presidente de la República, presidente? Por el mucho muy sencillo. El presidente de la República decidió en agosto del año 2011, o sea, recién entradito, convocar al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Y sus primeras palabras fueron: al asumir la dirección del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, solicito, etcétera, etcétera, etcétera. Él es el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Estaban sentados en su vera en Palacio de Gobierno el ministro del Interior, el que estaba entonces, el presidente del Congreso, que está ahora aquí, en días en que él era presidente del Congreso, el señor presidente del Poder Judicial, Ministerio Público, todo el mundo. Y ahí el presidente, recuerdan ustedes, empezó a decir: me reforman el Ministerio del Interior, me reforman las leyes del Código Penal, me reforman distintas cosas. ¿Y qué pasó? Flor de un día, presidente, flor de un día, nunca más. Alguien le dijo al presidente: no se meta usted ahí porque eso quema, sálgase de ese tema, pateele la pelota a otro, al ministro del Interior. Y por eso que tiene 4 ministros ya renunciantes, pues, presidente, por patear la pelota, por no querer asumir la responsabilidad, por no darse cuenta que no es un tema del Ministerio del Interior, sino que es un tema integral que solo él puede tenerlo como visión. No hay problema, presidente, la interrupción al congresista Bugatás. Congresista Bugatás tiene la interrupción. Le agradezco muchísimo, congresista Mulder, ya que el día de hoy las minorías han acaparado el tiempo en contra de las mayorías, y le agradezco democráticamente que nos permita dar un minuto para poder participar. Yo creo que usted tiene mucha razón cuando se refiere al presidente, pero creo que se equivoca el presidente, congresista Mulder. Usted se está refiriendo al legado del gobierno de Alan García, que existe un informe muy bien documentado del Instituto de Defensa Legal, donde nos dejó el país más inseguro a través de los miembros del Congreso. Le voy a hacer llegar una copia para que sepa quién en el año 2010 es el legado del gobierno de Alan García, un país más inseguro. Yo creo que debiera tenerlo en cuenta, congresista Mulder. Muchas gracias. Continúe, congresista Mulder. Presidente, ya creo que el congresista Bugatás está grandecito para estar creyéndole a un estudio de abogados, pues, ¿no? El IDL. Las estadísticas, presidente, y que se van a mostrar acá, porque las acabamos de compartir con el congresista Octavio Salazar, indican todo lo contrario. Y por último, si esa estadística le es muy cara a él, el propio ministro lo ha desmentido, porque señala que la percepción ahora es más grande que nunca. Así que, de todas maneras, sale perdiendo, presidente. Pero este cuento de que el presidente García, etcétera, ¿cuándo han entrado al gobierno? ¿Ayer? Ya van a cumplir 2 años en ejercicio del gobierno y siguen hablando del gobierno anterior. ¿Hasta cuándo escudarse en los problemas anteriores? ¿O hasta cuándo decir, ¿sabe qué? Este problema es muy difícil, pues. Me lo dejaron muy complicado. No lo puedo resolver porque me lo han puesto muy difícil porque no hicieron nada los anteriores. Entonces, ¿para qué llegó?
¿Para qué durante la campaña electoral prometía que iba a resolver todo? Si lo que quieren es que el gobierno de turno, cuando ellos son oposición, haga todo para que cuando llegue sea fácil. No es pues así. Asuman responsabilidades y den respuesta de lo que está ocurriendo ahora. Y ahí es donde el ministro, de acuerdo a mi criterio, presidente, ha patinado. Porque igual que en el caso de la revocatoria de la Municipalidad de Lima, están que prometen que van a hacer, ya estamos haciendo, estamos a punto de hacerlo. No han comenzado ayer, presidente. Mire, todo lo que le he contado, con el debido respeto al señor ministro en su intervención, todas estas frases. Ha dicho 4 veces: estamos preparando. En junio, primera etapa. Estamos por inaugurar. Hemos proyectado. Remodelaremos. Fortaleceremos. Estamos terminando. Ni una en la que diga hemos hecho. Hemos terminado, ya inauguramos, ya fortalecimos. Entonces aquí, presidente, no se ha hecho nada. Solamente se tiene proyectos, ideas, concepciones, pero que están en un papel, presidente, y que obviamente no están en la realidad. El gobierno no colabora. El Congreso hace lo que puede, tampoco hace lo suficiente. Pero yo le voy a poner un ejemplo, presidente. En mayo del año pasado, este Congreso, por unanimidad, aprobó, por poner solo un ejemplo, la ley que facultaba la intervención de la Policía Nacional del Perú cuando hay delitos. Es decir, la ley que establecía que cuando el policía utilizara su arma de reglamento, hubiera un precepto de carácter legal que le permitiese usar esa arma de acuerdo a un protocolo. Y se estableció, presidente, un principio fundamental: que el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional en el momento en que hay la comisión de un delito y ese policía es testigo, tenía que estar basada en criterios como razonabilidad, entre otros. Y se determinó que incorporar el criterio de proporcionalidad era incorrecto, era absurdo, porque entonces iba a llevar a que un policía que no está premunido de cuchillos, sino que está premunido de un arma de fuego, al momento de intervenir a un grupo de asaltantes que están todos con cuchillos descuartizando a una persona, no podía intervenir con la pistola porque no hay proporcionalidad en las armas. Y este Congreso... Concluya, congresista. Este Congreso, señor presidente, adoptó el criterio de la razonabilidad. ¿Y qué hizo el señor presidente de la República y su entonces ministro de Justicia, actual presidente del Consejo de Ministros, el señor Jiménez Mayor? Observaron la ley, presidente. Dijeron que no se podía poner ese principio porque vulneraba estándares internacionales. Es decir, ni siquiera tratados internacionales, porque si el Perú hubiese firmado un tratado en el que se compromete a establecer la proporcionalidad de las armas entre delincuentes y policía, bueno, diríamos que está muy mal, pero es un tratado. Pero, presidente, que un estándar referido a un documento que emitió Naciones Unidas sea considerado como objeto para que el presidente de la República impida que la policía pueda actuar. Entonces, ¿cómo se preguntan cuando hay ese asalto a la notaría? ¿Por qué el policía que estaba al frente ve el asalto y lo primero que hace es meterse para no disparar? Porque si dispara lo meten preso, pues, presidente. ¿Qué policía va a intervenir? Me pide una interrupción el congresista Juan Díaz Dios, presidente, con su venia. Bien, ya concluyó usted. Congresista Díaz. Tiene la interrupción, congresista Díaz. Gracias, presidente. Muy breve y sobre el tema. Se había olvidado el congresista Mulder de repente por un tema de tiempo. No solamente pide proporcionalidad, que no fue la decisión del Congreso precisamente para evitar el absurdo del policía que busca una piedra de repente para enfrentarse a delincuentes con piedras, sino que además ha reglamentado lo siguiente. Dice el presidente de la República, a través de las observaciones que nos hace, que el uso de arma de fuego solamente podrá utilizar la policía cuando esté en peligro su vida, no su integridad física, no su libertad. Sin embargo, presidente, en la legítima defensa, cualquier ciudadano nos permitiría utilizar un arma, por ejemplo, si alguien nos quiere secuestrar, pero a la Policía Nacional, que está puesta para defendernos, que la sociedad le ha dado armas para defendernos, no lo puede hacer. Esa es una precisión nada más que quería hacer a propósito de lo que desarrollaba el congresista Mulder. Gracias, presidente. Bien, continúe, congresista Mulder. Ese es solo un ejemplo. Fue una ley aprobada por unanimidad, en realidad casi por unanimidad, solo hubo un voto en contra.
Pero fue una ley, presidente, que además establecía que cuando el policía hiciera uso de su arma legítimamente sobre los protocolos establecidos en la ley, no era punible. Y eso también ha sido observado, presidente, por el Poder Ejecutivo, con la firma del señor Ollantumala y con la firma del señor Jiménez Mayor. Así que las cosas aquí están bastante más graves de lo que se supone, presidente, porque hay concepciones que no se han eliminado. Pseudogarantistas, en el sentido de considerar que siempre la fuerza pública abusa y que siempre el delincuente en el fondo es una víctima abusada. Presidente, un grupo de parlamentarios hemos presentado hace algunos minutos, promovido por la bancada del Partido Popular Cristiano, hay que decirlo, una interpelación al señor primer ministro, porque consideramos que las respuestas que trae el ministro del Interior son respuestas que solo atañen a un sector específico, que es el del Interior, pero que el tema de la seguridad ciudadana trasciende de ese despacho. Y es el presidente del Consejo de Ministros el que sí creo, presidente, que tiene que venir a darnos respuestas integrales. Nadie coordina con el Poder Judicial. Estamos viendo al señor presidente de la Corte Suprema hacer propuestas de carácter legislativo que esperemos lleguen al Parlamento para que las podamos viabilizar. Pero no están coordinadas con los decretos legislativos que ha aprobado el Poder Ejecutivo. Nadie coordina con el Ministerio Público. Uno de los grandes problemas que existe en materia de seguridad ciudadana es la sensación de impunidad. O sea, la policía logra detener a alguien, va, viene el fiscal o la fiscal y empieza, fuera, salga a la calle, no hay pruebas. Permanentemente, presidente. Entonces la gente ve que mejor es hacerse justicia por su mano que estar esperando que los órganos jurisdiccionales actúen. No hay coordinaciones, presidente, con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Es decir, aquí tiene que haber una política integral de todos los poderes del Estado y de todos los operadores judiciales. Concluya, muchas gracias. Congresista Martín Belaunde. Gracias. Yo quisiera hacer alusión a unas palabras pronunciadas en fecha no muy distante por el presidente de la República en el Consejo Nacional de Seguridad, CONASEC, en el que dijo textualmente: es por ello que este gobierno ha visto la necesidad de que las autoridades de mayor nivel asuman sus responsabilidades, tomen las decisiones en la materia y aprueben las políticas desde el espacio del CONASEC, liderando de esta manera y de una forma decidida la lucha contra la inseguridad. Bellas palabras, simpáticas palabras, pero que vemos que no se están materializando en la realidad. Yo felicito al señor ministro del Interior, no tanto por el contenido de su exposición, sino por el tono de su exposición. E indiscutiblemente hay una mayor percepción de inseguridad. Y esa mayor percepción de inseguridad se debe a que en la realidad, en la práctica, existe en los últimos tiempos, por un conjunto de razones que en este corto tiempo no podemos analizar, pero que se ha acrecentado. Entonces, ¿qué le diría yo al señor ministro del Interior? El señor ministro del Interior, ante todo, debe ser lo que su cargo señala y deberá tomar él las decisiones que correspondan dentro del ámbito de su sector para que su autoridad, obviamente con el concierto del presidente de la República y también con el concierto del presidente del Consejo de Ministros, para que su autoridad dentro del sector sea indiscutido, más allá de la presencia o de la continuidad o del retiro de quien en estos momentos ejerce la Dirección General de la Policía. Este es un problema de liderazgo y de autoridad que en estos momentos está en la cabeza del ministro del Interior que nos está informando. ¿Qué hacer? Hay un hecho inevitable. El Perú es un país más rico de lo que era antes. Tenemos un presupuesto bastante mayor. El presupuesto para este año, 108.000 millones de soles. Y hay cifras deficitarias en cuanto a la ejecución de ese presupuesto. Hay carencias. Pero yo diría
que por encima de las carencias de equipo, por encima de las carencias artificiales de economía, porque en estos momentos el Estado tiene liquidez, yo diría que lo que tenemos, desgraciadamente, es una carencia de liderazgo. Y en realidad debemos decir que tampoco eso es una culpa colectiva, es una culpa de todos los poderes, es una culpa de todos los ministerios. En realidad no tiene sentido decirle al ministro del Interior cuál es la situación de las cárceles, porque es algo que no está a su alcance. Pero es evidente que tenemos que invertir en cárceles. Y hay un aspecto que tuve la oportunidad de leer hace relativamente poco tiempo, y es el caso de las prisiones, de las condenas suspendidas. En el Perú solo se cumplen las condenas privativas de libertad cuando son de 4 años a más. ¿Qué significa? Que hay un amplio rango de condenas que simplemente son condenas condicionales, que la gente sigue suelta. Y esa gente muchas veces, siguiendo suelta, constituye una amenaza para el resto de la sociedad. ¿Qué hacer en esos casos? Sé que esta no es una situación que depende directamente de usted, señor ministro, pero tiene que haber un esfuerzo de inversión en el sistema carcelario para que aquellos delincuentes que tienen condenas inferiores a 4 años puedan de alguna forma sufrirla. No es un tema de aumentar las penas, es un tema de aplicación sostenida de la ley. Y es ahí donde tiene que haber un esfuerzo conjunto entre el Ministerio del Interior, entre el Ministerio de la Economía, que es el que administra los recursos financieros y económicos del Estado, y obviamente el Ministro de Justicia. Entonces estamos viviendo en una etapa en crisis. Diera la impresión que la crisis, como la revolución permanente que preconizaba Trotsky, fuera cosa de todos los días y que se incrementa. Sin embargo, yo creo, más allá de las buenas intenciones, tiene que haber una, si se quiere, decisión. Y la decisión no es algo grandilocuente, la decisión es el camino de todos los días, la perseverancia, la tenacidad, la escrupulosidad y en cierta forma lo que se podría llamar hasta machaconería, para que cada quien en su lugar, en su instancia y en su ámbito cumpla con su deber. Y esto es lo que yo personalmente lo exhorto a usted, señor ministro. Y no le digo que le falte voluntad, porque la voluntad de un ministro, cuando no está en la práctica respaldado, cuando no tiene el apoyo que él considera que debe tener para el ejercicio de su cargo, solo se concreta en una manera, se concreta con la renuncia. Entonces, yo diría que aquí el señor ministro debe tener una voluntad de hacer, una voluntad de actuar, pero sobre todo, llegado el momento, si es que no encuentra que se dan dentro de su sector las condiciones para que pueda cumplir con su labor, señor, la actitud digna es la de renuncia. Gracias, señor presidente. Congresista Jaime Delgado. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio al ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, y manifestar que efectivamente el país tiene un problema serio de inseguridad ciudadana. Es un problema que nos afecta a todos, pero al mismo tiempo señalar que este gobierno sí ha estado haciendo, sigue haciendo y hará lo necesario para enfrentar esta situación. Una situación complicada, una situación difícil, porque lo que se ha encontrado precisamente
ha sido ocasionado por la desidia, el desinterés o a veces decisiones erradas que han cometido gobiernos anteriores. Y hoy, claro, nos sorprende encontrar opinólogos de todo tipo dándonos las soluciones a estos problemas. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué hicieron cuando fueron gobierno? ¿Por qué no tomaron estas mismas decisiones? Y ahora son las personas que tienen las respuestas para todo. Y efectivamente se han encontrado unas fuerzas policiales totalmente desmotivadas, desmoralizadas, desarmadas, desequipadas, etcétera. Y esto ha significado, ante la pregunta o inquietud del congresista Mulder, una decisión de Estado y del presidente de la República que ha sido contundente en la necesidad de enfrentar esta situación. Y hablamos con cifras, porque no es que qué vamos a hacer o que cuáles son los ofrecimientos y promesas, ni mucho menos. Fíjense las cifras. Estamos hablando de inversión y gasto de capital en ejecución presupuestal para las fuerzas policiales. El año 2002, 19 millones de soles ejecutado en gastos de inversión. El año 2005, 28 millones de soles. Año 2008, 89 millones de soles. Año 2011, 24 millones de soles. Año 2012, 312 millones de soles. Dígame si esto no es una apuesta, dígame si esto no es una decisión firme y clara de fortalecer a las fuerzas policiales. 312 millones de soles de inversión. Se habla de que los presupuestos asignados al Ministerio de Interior antes representaban el 8% y ahora ha bajado a 4%. Pero hablemos en cifras totales. Primero hablemos de lo que ha significado inversión. Y estamos comprobando que se ha multiplicado por 15 veces lo que era hace 10 años. Y en presupuestos del Ministerio de Interior, hace 10 años eran prácticamente la mitad de lo que es ahora. De 2.700 millones de soles a 5.500 millones de soles de presupuesto para el Ministerio del Interior. Es verdad, el tema de la delincuencia, el tema de la inseguridad es una constante a nivel internacional. Y esto no es buscar una excusa para decir como todos están mal, entonces también aquí, no es una excusa. Sin embargo, está pidiendo una interrupción el congresista León y el congresista Mulder. Bueno, el congresista Galarreta, pero tengo dos. El congresista León tiene la primera interrupción. Muchas gracias. Con el respeto que me merece el congresista Delgado, yo quisiera aclarar esto, que aquí pareciera que es algo que se dijo por una mala intención. Si bien es cierto que esas cifras para determinado rubro del sector han crecido, lo que es cierto es que no se dijo en su intervención cuánto era el presupuesto de uno y de otro gobierno. Para decirle que en el gobierno que le antecedió al gobierno anterior, el presupuesto de la República era de 35.000 millones. Y en la época del gobierno anterior eran de 72.000. Y en este gobierno es 108.000. Entonces, lo que nosotros hemos reclamado es que este crecimiento económico y que habiendo más recursos no tenga la progresión y en la misma tendencia se incremente para esta tarea que hoy de veras se ve desfinanciada. Bien, esta interrupción, congresista. Congresista Mulder. Presidente, yo solo iba a referir que en el tema de las estadísticas, que sería siempre bueno mencionar la fuente, no digo que no crea en ellas, no es cuestión simplemente de decir si invirtió tanto, sino en qué se invirtió y sobre todo cómo lograron hacer que esa inversión rindiera frutos. Porque si nosotros nos atenemos al número, a la percepción de victimización que existe actualmente en el Perú, que es mucho más grande que en cualquiera de todos los años anteriores, está casi en 52% de personas que han sido víctimas de un asalto, quiere decir entonces que el gobierno anterior o los gobiernos anteriores con 80 millones hacían más de lo que está haciendo el gobierno actual con los 300 millones de que tanto habla el señor, porque hay más víctimas y hay más delitos. Continúe, congresista Delgado. Sí.
Miren, bueno, cada gobierno tendrá que dar cuenta de los resultados que ha tenido, y los resultados que hemos tenido y que estamos viviendo hoy son precisamente el resultado de lo que no se ha hecho antes. Y si bien es cierto, estas inversiones que se vienen haciendo, y particularmente en el último año, el 2012 y lo que va del 2013, son gastos comprometidos en adquisiciones que ha hecho el gobierno para equipar debidamente a las fuerzas policiales. Más de 400 motos que se han adquirido, más de 1.500 motos que se están adquiriendo para el año 2013, más de 1.000 patrulleros que se están adquiriendo, 4 helicópteros y todo lo que ha mencionado el ministro. Pero obviamente eso toma su tiempo. Entonces, no es que como consecuencia de pedidos de interpelación ni de consecuencia de los últimos acontecimientos lamentables, el gobierno está reaccionando. Se ha tomado decisiones claras y firmes desde el primer día. Pero yo decía... Continúe, congresista. No es un tema de justificar ni decir aquí como a todos los países les va mal, a nosotros también, o sea, no. Pero poner las cosas en su real dimensión. Efectivamente, en el tema de la percepción de inseguridad, el país está con 86.7%. Pero claro, Costa Rica, y fíjese Costa Rica que es un país relativamente seguro, está con 93%, Guatemala con 91%, Venezuela con 91%, Paraguay con 89%, Bolivia con 86%, México con 85%. Pero no es una justificación, presidente, no es una justificación porque el gobierno no pretende eludir sus responsabilidades simplemente diciendo esto sucede en tal o cual país. Pero esta es una tarea de todos. Y esta es una tarea de todos porque compromete y debe comprometer Ministerio Público, Poder Judicial, gobiernos locales, gobiernos regionales, y precisamente se está trabajando en ello. Ya di mis 2 interrupciones, en todo caso, si usted lo permite, presidente. Para concluir, aquí no se puede hablar de un fracaso total, porque no es así, además sería minimizar y sería injusto con las fuerzas policiales que están enfrentándose permanentemente, que están perdiendo vidas, como decía el ministro, cada 10 o cada 15 días se pierde la vida de un efectivo policial. Que haya problemas que resolver en las fuerzas policiales, por supuesto, y en eso se está. El hecho de hacer rotación de los comisarios, el hecho de revisar el tema del 1 por 1 o del 2 por 1, que no fue creado aquí. O sea, yo quisiera que den respuesta a las bancadas de oposición, que den respuestas quiénes crearon este sistema y que nos digan por qué y cómo es que estamos pagando las consecuencias hoy de que los policías tengan que trabajar un día para el Estado y otro día como guachimanes en casinos de juego. O sea, eso se tiene que resolver, eso cuesta, pero el gobierno no quiere eludir esa responsabilidad y lo tiene que hacer con la prudencia debida para no desestabilizar el presupuesto. Pero esos temas son los que se tienen que enfrentar. Entonces, lo que yo pido es que alrededor de este tema de la inseguridad ciudadana sumemos fuerzas, seamos propositivos. Pero si estamos buscando aquí sacar ventaja, cuánto gano de esto, cuáles son mis réditos de esto, o qué cabeza cuelgo, realmente esto es constructivo por un problema en el que el gobierno no ha mostrado indiferencia, al contrario, ganas de enfrentarlo. Yo creo que tenemos que al país darle una respuesta clara de unidad, de fortaleza de todos frente a un problema que nos afecta a todos. Muchas gracias. Muy bien. Congresista Aguinaga. Gracias, presidente. ¿Le puedo conceder una interrupción al congresista Elar? Congresista Melgar. Si quiere, ya. Gracias, presidente. Escucho su discurso, ministro, y veo que no sé si nos miente o ya hay la intención de cambiar. Usted manifiesta de que trabaja coordinadamente con los alcaldes y que el espíritu de cuerpo no va a existir en las malas acciones. Sin embargo, los alcaldes se siguen quejando que usted no los recibe. El mes de noviembre tuve que acompañar a un alcalde provincial que venía a quejarse que el jefe policial de Huacho, el coronel, no sacaba los vehículos a patrullar, entregando pues todo el servicio policial, toda la prevención de los delitos a la municipalidad.
y no se gastaba el presupuesto. Sin embargo, usted respondió que no podía hacer el cambio porque sería malograr la foja de servicios del mencionado coronel, como si la foja de servicios del coronel valiese más pues que la vida de los peruanos. Bien, que está en interrupción, congresista Aguinaga. Presidente, si usted lo dispone, voy a dar una segunda interrupción a la congresista Cuculiza. Claro que sí, usted da la interrupción, congresista Cuculiza. Gracias, presidente. Gracias, Aguinaga. Señor ministro, con cierta frecuencia recibo quejas por cuanto no pueden ser capturados o requisitoriados por violación, feminicidio o tentativas. Y cuando son encontrados, la Fiscalía los suelta porque tienen domicilio fijo o trabajo fijo. Esto es una barbaridad. Ante ello recurro inmediatamente al máximo representante del Ministerio del Interior, que en estos momentos es usted, señor Pedraza, solicitándole en representación de esos niños y niñas sexualmente ultrajadas y de mujeres violentadas, que se haga justicia y que exista una policía especializada, ministro, en violencia familiar. Por favor, se le he pedido muchísimas veces, la policía tiene que ser especializada en violencia familiar. Por la voz de estos niños y niñas que quedaron huérfanos de madres porque un hombre que se creía muy macho los mató, ministro. Y por último, en representación de esas mujeres que tuvieron la suerte de sobrevivir a los golpes propinados por quizás no tener una comida lista. Bien, concluya, congresista. Importante. Todos en este hemiciclo hemos nacido de mujer, ministro. Y si no defendemos las mujeres y a los niños, ¿de qué país estamos hablando? Basta ya de rechazar a las mujeres en las comisarías. Yo quiero y respeto muchísimo a la Policía Nacional y los apoyo en todo. Yo no quiero volver a oír un policía, ministro, que me dice, congresista, présteme 15 soles porque voy al hospital de policía y tengo que comprar una anestesia. Privatice usted ese hospital, ministro, que es una coladera de sinvergüenzas. No se puede más con ese hospital de policía. Y antes de tener esto, yo le pido a usted que los saberes los defienda usted con las uñas, señor ministro. Defienda a su policía, que no sigan ganando las barbaridades que están ganando, que no les alcanza ni para comer. Muchas gracias, Aguinaga. Gracias, presidente. Congresista Aguinaga. Gracias, presidente. Y reiterando la bienvenida al señor ministro del Interior. Señor ministro, su presencia acá no obedece a una voluntad propia, sino es consecuencia de la presión ciudadana que vive indignada y atemorizada ante el crecimiento de la criminalidad y que percibe justamente, retomando las palabras que usted habla, cuando nos dice son sensaciones o son percepciones. Aquí hay realidades, señor ministro, realidades que son insoslayables e impostergables. Nosotros queremos que haya un ministro con mando, pero ¿acaso el señor ministro no tiene ningún mando